gloria. He was also the professor of and also many books, including Impacto de la Globalización, la Nativa Política de Chile, and the files start being recharged. Muchas gracias. Voy a comenzar citando una frase del presidente Rafael Correa. Seguramente me eximen de toda la carga. Dice textualmente, y lo que voy a leer está en un CD que les están entregando a ustedes ahí, este video que recoge la frase del presidente Correa, y están todos los documentos que sustentan las afirmaciones que voy a hacer el día de hoy. Escúchenme bien, el presidente de la República no es solo jefe del Poder Ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano es Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Esta frase fue escrita por Correa el 7 de marzo del año 2009 y el video tienen ahora ustedes en sus manos. El Ejecutivo en el Ecuador controla todo el poder, tiene subordinados a todos los poderes, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el Electoral y a todos los organismos de control. La separación e independencia de poderes no existe en el Ecuador, y hay un proceso gravísimo de desinstitucionalización que es contrario a lo que el presidente le creyó durante su campaña. Existen innumerables pruebas de la utilización política de la justicia. No solamente el tema del diario El Universo al que ya se han referido el presidente Hurtado y Enrique Rodríguez, sino también el caso del periodista ecuatoriano Emilio Palacios, que hoy tiene que vivir en la Florida porque corre el riesgo de vivir en el Ecuador. El caso de los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, autores del libro El Gran Hermano, en el cual se recogen las pruebas que demuestran que el mayor contratista del Estado ecuatoriano es el hermano del presidente de la República, Patricio Correa. El encarcelamiento y la persecución del coronel César Carrión, quien le ayudó al presidente Correa a escapar de una revuelta policial, refugiándolo en el hospital de la policía. En la persecución y encauzamiento del ex jefe de la escolta legislativa, apenas condenado a 3 años hace pocos días, 3 años de sesión. Los casos que envuelven a canales de televisión y otros hechos que reflejan la evidente manipulación de la justicia en el Ecuador. El 29 de noviembre del año 2007 se instaló la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Correa. Lo primero que hizo esa Asamblea es disolver al Congreso Nacional. Con eso, el Poder Legislativo aparentemente pasó a la Asamblea Constituyente, pero lo más importante de ese acontecimiento fue que Correa se libró de la fiscalización. Pues ya no había un Congreso que pueda fiscalizar y tenía una Asamblea Constituyente sometida a sus designios que comenzó a hacer una especie de legislación a la medida de lo que Correa iba necesitando hasta que terminó sus funciones. Por supuesto, esta constituyente dictó una constitución que es hecha a la medida de los intereses del presidente de la República. Cuando esta asamblea se instaló, dijo que asumía plenos poderes. Contradictoriamente, no asumió uno de los poderes fundamentales, que es el de la función judicial. La función judicial siguió sin sobresaltos funcionando hasta que en la constituyente se dictó el indulto a 1.300 mulas del narcotráfico, es decir, 1.300 personas que habían sido sentenciadas por narcotráfico, que salieron inmediatamente libres, y eso provocó una primera reacción de la función judicial que cuestionó esta medida. Luego, la Asamblea Constituyente redujo de 31 a 21 el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Insólita decisión que nunca han podido explicar. Mi explicación es que es más fácil controlar 21 que 31. Y por supuesto, en los hechos quedó disuelta esta Corte Suprema de Justicia porque dijeron, pues ustedes son 31 y les vamos a sortear. A ver cuáles son los 21 que se quedan y los 10 que se van. Los magistrados no aceptaron eso. Estos magistrados venían de un proceso de selección que fue monitoreado por la comunidad internacional, por la OEA, por
el gobierno español, por el gobierno de Chile y otros organismos que fueron invitados, y que fue un proceso absolutamente transparente, que dio lugar, yo creo que a una Corte Suprema que era totalmente despolitizada, que no tenía ningún interés en la Corte. A esa Corte, evidentemente, para funcionar a los intereses de un régimen autoritario, la mandaron a su casa con el contexto de estos, pero no solo eso, esa Corte dejó de ser suprema y le convirtieron en Corte Nacional. Un cambio que parecería intrascendente, pero que tiene mucha trascendencia. ¿Por qué dejó de ser suprema? Porque le entregaron a la Corte Constitucional, conducida, manejada y controlada por Correa desde abril del año 2007, le entregaron a la Corte Constitucional la facultad de ser una especie de cuarta instancia, es decir, lo que resuelve la Corte Nacional de Justicia puede ser impugnado de la Corte Constitucional que la controla Correa. Es decir, finalmente el que controla la justicia es el presidente de la República, Rafael Correa. Una segunda declaración que hace Correa, y que la repito textualmente, es cuando él convoca a la consulta popular del año anterior y dicen que el presidente va a meter la mano en las Cortes. Por supuesto que la vamos a meter. Ahí está el video que recoge esta afirmación. Y claro, él dice, le vamos a meter las manos a la Corte de Justicia porque los delincuentes salen fácilmente y por eso hay mucha inseguridad en el país. Ese es el pretexto que él utiliza. Y resulta de que los jueces que liberan a esos delincuentes son jueces que están todavía en sus funciones y que además ahora tienen el auxilio de una agencia de liberación de delincuentes más llamada Defensoría Pública, que saque en libertad hasta los narcotraficantes. Todo instaurado en el gobierno de Correa. Es decir, aquí no había ninguna preocupación por la inseguridad. Aquí lo que se buscaba era tener jueces subordinados y hay una consulta popular para reestructurar las Cortes y nombrar un Consejo de la Judicatura de Transición. Con ese Consejo de la Judicatura de Transición ha hecho lo que ha querido, y hubiéramos esperado que al menos se nombre a un abogado familiarizado con la función judicial. No, se nombró a un buen amigo de Correa, un ingeniero electrónico, que era de su confianza para que reestructure las Cortes en el país. Luego, este Consejo de la Judicatura hace, luego de ganar la consulta popular con una diferencia verdaderamente pequeña y cuyos resultados son cuestionables, hace un concurso para integrar la Corte Nacional de Justicia. Y ahí se demuestra que el juez Wilson Medina, que es el que dictó la sentencia del diario El Universo, le regalaron 10 puntos. ¿Por qué? Y los documentos y el título profesional está ahí en el CV que ustedes tienen en sus manos. Porque el reglamento dice que se le otorgará 2 puntos por experiencia profesional después de los 10 primeros años de graduado por cada año adicional. Es decir, después de los 10 primeros años de graduado, por cada año adicional el postulante recibía 2 puntos. El señor se graduó en marzo del 2001. Cumplió 10 años en marzo del 2011. Los primeros 2 puntos debió haberlos recibido en marzo del 2012. Para marzo del 2012 ya estaba en funciones y había dictado la sentencia del Universo. O sea, este señor merecía 0 puntos y le pusieron 10 para mandarlo a la Corte Nacional de Justicia a ser un instrumento político de Correa en la persecución y hostigamiento a líderes, a periodistas, a medios de comunicación, etc. No es solo el único caso. También es el caso de la doctora Mariana Yumbay, a quien le regalan 6 puntos, y la doctora Jimena Linchimilla, a quien le regalan 4 puntos. Dicho sea de paso, Linchimilla es exfuncionaria del gobierno de Correa. Todas las sentencias que estas personas dictan irán, por supuesto, a los tribunales internacionales, porque todos irán a decir, bueno, a mí me han dictado una sentencia, unos jueces que no debían ser jueces. En el reglamento también se establece que 10 puntos de la calificación de estos jueces es una entrevista personal que hace el Consejo de la Judicatura, integrada por 3 personas que están vinculadas con el régimen. Y en esa entrevista, que es totalmente subjetiva, a los mejores puntuados, a gente que tiene 30 años en la función judicial, como por ejemplo la doctora Yolanda Yupanqui, que es la que más alta calificación tuvo de su carrera, le ponen 1,3 sobre 10. Y a los postulantes que estaban rezagados, pero que estaban ligados al régimen, les ponen 9, 9,5, 9,9
y 10. Los casos están ahí y los videos de esas entrevistas también están en ese CD. De esta manera, el postulante Wilson Andino, hermano de un asambleísta del correísmo, sube 15 puestos del puesto 33 al puesto 18 porque le pone 8,5 en la calificación. Luz Blasio escala 17 puestos porque le ponen 10 sobre 10, la más alta nota de todo el concurso. A esta abogada Quintinilla no solamente le regalan los otros 4 puntos, sino que además le ponen 9,5 en la entrevista para que suba del puesto 25 al 16, y al juez Paul Íñiguez, ex asesor del oficialismo en la Asamblea Constituyente y en la Asamblea Nacional, escala desde el puesto 41 hasta el puesto 20, o sea, 21 puestos, porque les favorecen con 9,9 puntos en la entrevista. Esa es la Corte de Justicia que tenemos ahora, y esa es la Corte que sirve de instrumento para perseguir a los periodistas, a los políticos, a los medios de comunicación. Como es obvio, este reglamento no estableció ningún mecanismo de impugnación posterior a la proclamación del resultado, precisamente para blindar las actuaciones de esta Corte. Tengo presentadas 5 acciones judiciales en contra de estos magistrados y le he emplazado públicamente al Consejo de la Judicatura que demuestre y que contraste la información que ellos tienen con la que yo tengo. Nunca han aparecido. La preocupación del presidente Correa no es una preocupación sincera por la justicia. Si no hubiera dicho a sus propios delegados de que corrijan esos errores en las calificaciones, nunca se lo hizo. Finalmente, quiero mencionar de que es verdad que en Ecuador se han gastado más de 110 mil millones de dólares, que hay nuevas carreteras, que se han incrementado las inversiones en seguridad, digamos, en la educación y en salud, es verdad. Pero la gente no come carreteras y no basta con carreteras para vivir. La gente necesita libertad y democracia para vivir. Tenemos un régimen que comenzó siendo populista, leninista y que ahora coquetea gravemente con el fascismo. Y creo que todos debemos emprender en una gran campaña para la defensa de la democracia y de la libertad, que es consustancial para la vida de nuestros pueblos, y que no sigamos sometidos a cambios que son simplemente cosméticos, pero que encubren una realidad que es nefasta para la vida de mi país. Muchas gracias. Gracias, Andrés. El próximo presentador es una de las caras más conocidas de América Latina, Alberto Padilla, que ustedes saben ha sido el presentador del CNN, de Economía y Finanzas durante muchos años. Él tiene su propia empresa, su propio website que trabaja sobre eso. Alberto. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación, te agradezco mucho. Si me permites, voy a empezar con algunas reflexiones acerca de lo que se ha dicho aquí, Guillermo. Yo sé que la iniciativa de la invitación vino a raíz de un evento brutal de censura informativa y mediática que me tocó presenciar en Argentina, que se hizo un escándalo y fue nota de 7 columnas en los diarios de La Nación y Clarín, a lo cual me voy a referir en un momento más. Pero antes algunas reflexiones sobre lo que aquí se ha dicho, porque el problema, aquí estamos hablando de casos extremos de censura, pero la verdad de las cosas, antes de aclarar que yo soy un periodista que al principio de mi carrera trabajé como periodista en México y después hice la transición para trabajar aquí en Estados Unidos, llevo 15 años. Entonces tengo la experiencia y la sensibilidad de poder saber cómo se manejan las cosas en los dos lados del río en este sentido, ¿no? Hay varios colegas periodistas latinoamericanos aquí que no conocen la manera en la que se trabaja tan libremente en Estados Unidos. ¿Y a qué me refiero? El problema aquí, y esto los americanos no lo saben, es que la censura es algo absolutamente diseminado, absolutamente normal en América Latina. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de los casos extremos. Hace un rato la señora hablaba creo que usted, ¿no? Alguien hablaba de cómo se define eso, cómo se ataca del país. El problema es que no hay una línea clara en América Latina sobre
¿dónde se está cometiendo ya censura o documento? Bueno, estamos hablando de los casos extremos, pero la censura regularmente existe en otros países. ¿No? Acabo de ver, por ejemplo, el noticiero, sobre todo la autocensura, es ahí donde empieza. Acabo de ver hace la semana pasada el noticiero principal de México, el noticiero de mi colega y amigo Martín López Dóriga, de Televisa, el noticiero de televisión número 1 de México. Una cosa tan sutil como reportando ellos acerca de un asesinado, un asaltado al cual asesinaron afuera de un banco que venía a sacar dinero, y en la puerta del banco afuera lo mataron por el dinero que había sacado. Y cuando estaban pasando el reporte, tapaban el logotipo del banco y no mencionaron qué banco era. Y eso es autocensura. Obviamente, ellos mismos están tapando parte de la información. Obviamente no se trata de señalar al banco ni mucho menos, pero creo que es parte importante de la información poder conocer qué banco era y dónde estaba ese banco. Y ellos mismos lo tapan. ¿Por qué? Porque en América Latina el departamento de ventas, el departamento de mercadotecnia ejerce demasiado poder sobre el departamento de ventas, ¿no? Otro elemento, por ejemplo, de cómo también la autocensura, de cómo los poderes fácticos de los medios también desafortunadamente aprovechan su posición, también en el caso de México, cuando la empresa en aquel entonces General Electric, que era dueña de NBC, a través de Telemundo, estaban tratando de establecer una tercera cadena de televisión en México. Y ya los dos canales rivales, Televisa y Azteca, se unieron en una campaña mediática total contra el socio mexicano y eventualmente incluso contra la propia General Electric, hasta que el socio mexicano y todos los demás mexicanos desistieron de un intento de abrir una tercera cadena, ¿no? De tal manera que, y esto es tan solo en México, hablando de México también hay otro tipo de ataques a la libertad de expresión, particularmente en México, que aquí no se ha hablado y que es muy, muy importante y que no viene por el lado del gobierno, va más allá de la oposición misma, y es los ataques a la libertad de prensa que están ejerciendo la mafia. Es algo espantoso, aquí de nuevo en esta mesa no se ha discutido, pero es sumamente grave. México es uno de los países donde más periodistas han muerto y han todos sido muertos a raíz de ataques de la mafia. Cosa que es incomprensible para mí porque la mafia tiene tal control y tal impunidad en México, en muchos sentidos, que es incomprensible por qué son tan sensibles a la prensa, porque eso es lo que es, nada más simplemente sensibilidad. La mafia, yo soy del norte de México, yo soy de Monterrey, y tengo mucha familia en la frontera, en Nuevo Laredo, y yo se los puedo decir, desde Ciudad Juárez hasta Matamoros, toda la franja fronteriza con Texas, toda la prensa, 100%, radio, televisión y prensa, está completa, total y absolutamente dominada por la mafia. Incluso, no sé si ustedes recuerdan, un desplegado que puso la prensa, todos los jefes de prensa de Ciudad Juárez, que pusieron en todo el país de México, donde les decía a la prensa, señores, ¿qué quieren de nosotros? No sé si ustedes se acuerdan de eso. Porque dicen, ya hacemos todo lo que ustedes quieren, nosotros dejamos de reportar acerca de ustedes, nosotros estamos totalmente siendo controlados por ustedes, y así nos siguen matando, ¿qué quieren de nosotros? Y toda la prensa de todos estos, cuando en Nuevo Laredo, que sucede a cada momento, hay balazos y granadazos, etc., la prensa local, la radio, la televisión no lo informa, simplemente no lo informa. Se conoce fuera de la ciudad, fuera de la ciudad, o dentro de la ciudad por vía Twitter, etc., porque la prensa simplemente ya lo dejó de informar, precisamente por el dominio que tiene la mafia sobre los medios de comunicación. De tal manera que es totalmente incomprensible la sensibilidad que tienen los medios de comunicación hacia los actividades de la mafia. Por otro lado, no es nada raro en América Latina que una agencia de gobierno, un político importante, un líder del gobierno llame a un canal de televisión o un periódico a quejarse sobre tal o cual cobertura. Sucede simple y sencillamente todos los días en todos los países. Aquí mismo lo estábamos viendo con el compañero panameño. Uno no tiene que ser, esta mesa se ha centrado mucho en los países del agua, pero la verdad de las cosas es que, como está en el caso de Panamá, bien establecido, sucede en absolutamente toda América Latina, en cualquier tipo de gobierno. De nuevo, aquí estamos hablando nada más de los casos tremendamente extremos, y reitero que lo que pasa es que no existe una línea clara
en América Latina, de dónde es ya, de aquí no puedo pasar, ¿no? Y bueno, habiendo hecho esta reflexión, quiero hablar de cómo la gran mayoría de las veces no se conoce lo que yo estoy hablando aquí. Y es, por ejemplo, el caso que me pasó a mí hace el mes pasado, estando en Argentina. Fui a Buenos Aires, ciudad que me encanta, y tengo la gran fortuna de que cuando voy por América Latina, mis colegas periodistas me invitan en calidad de analista, en calidad de comentarista. Y en esa ocasión que llegué yo a Buenos Aires, me entero, no sabía, no tenía yo programada esa entrevista, que mi buen amigo Longobardi, Marcelo Longobardi, me llegó una mañana y me dice: oye, Marcelo Longobardi, en su programa de la noche que quiere entrevistar. Marcelo Longobardi, y ya me puede tal vez más hablar de él, es un periodista sumamente respetado. Él tiene un programa de radio todos los días, pero todos los martes tiene un programa de entrevistas, 100% de entrevistas, y hasta lo que yo puedo entender es bastante respetado y bastante seguido, de tal manera que yo con mucha honra acepté la invitación que esa noche, ese martes, me tenía él para entrevistarme. Llego yo al canal de televisión de este programa, que hasta donde yo entiendo el canal en general es bastante alineado y poco crítico del gobierno, pero el programa de Longobardi, de Marcelo, es un programa que es excepcional en ese sentido dentro de este canal de televisión. Llego yo al canal, Marcelo me saluda a los productores, etc. Me pone el micrófono y me avisa que yo voy a ser el tercer invitado de la noche. El primer invitado, un colega periodista, de apellido Asís, hace una entrevista bastante crítica del gobierno de la presidenta Fernández de Kirchner. El segundo invitado era Alberto Fernández. Alberto Fernández fue el jefe de gabinete de Néstor Kirchner, un hombre sumamente poderoso. También de Cristina, y después cayó en desgracia con él. No puede ser la mano derecha de Néstor y de Cristina, después por elementos que yo no conozco bien, pasó a caer en desgracia y fue sacado del gobierno, y desde entonces aparentemente hay un crítico del gobierno también. Él era el segundo invitado. Antes, Longobardi y Marcelo manda una pausa, me anuncia a mí que Alberto Padilla va a estar con nosotros, pero antes va a estar Alberto Fernández. Entonces llega la pausa y empieza la entrevista con Alberto Fernández. Y Alberto Fernández, de nuevo, una entrevista crítica de la presidenta Fernández de Kirchner. Y el asunto es que a los 8 minutos de la entrevista de Alberto Fernández, yo estando allí en el set, a 2 metros de ellos, bueno, lo primero que veo es el productor de Longobardi, en ese momento Marcelo no tenía el famoso, lo llaman la cucaracha, el chícharo, el IFB, el auricular, con el que los presentadores nos comunicamos con, o sea, la gente de adentro, los productores se comunican con los presentadores de televisión. Marcelo no lo usaba, es prerrogativa del presentador. De tal manera que yo veo al productor de Longobardi que se pone enfrente, atrás de la cámara de Longobardi, a empezar a hacer la señal de que corta, de manera bastante urgente, ¿no? Y Longobardi no le hace caso. Yo quiero suponer que no le hace caso porque uno como presentador conoce bien sus tiempos, y uno como presentador sabe que todavía no es tiempo de cortar. Entonces yo creo que estoy interpretando a Longobardi, simplemente Longobardi es que no manda corte. Y el productor estaba vuelto loco tratando de mandar al corte, y a media palabra, de pronto, 3 minutos después de eso, a media palabra, ¡puc!, corta la señal. El programa sale de él y meten al mucho. Y en ese momento todo el mundo se quedó totalmente sorprendido. Todo el mundo sabíamos que era lo que había pasado. Era claro que el programa lo había cortado, lo que pasa es que no sabíamos qué estaba pasando. Entra ya el productor y lo dice con todas sus letras: señores, nos cortaron el programa. Y así fue. Ya después empezamos a decir, bueno, ¿qué fue? ¿Se fue por lo que dijo Alberto Fernández? ¿Se fue por lo que dijo Asís, el otro entrevistado? El asunto es que el programa lo sacaron del aire.
Después, el productor fue tan allá, pues yo le pregunté personalmente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué lo cortaron? Y el productor me lo dijo con todas sus palabras. Dijo, acá el que llamó fue Debido. Julio Debido, el ministro de Planificación de Argentina, que ahora fue el que tomó el control, por cierto, de YPF recién nacionalizado. Y así fue. Entonces ya quedó establecido exactamente qué fue lo que pasó. Que si fue por lo que dijo Fernández, que fue lo que dijo Asís, eso no se sabe. Todo esto, el asunto que yo aquí, todo esto se viene a terminar con el hecho de que cuando yo llego al hotel en la noche, esto era en la noche, el programa es en tarde, en la noche, a las 10:30 de la noche, yo llego al hotel y me doy cuenta por medio de las redes sociales y por medio de todas las fuentes de información disponibles que nadie estaba hablando del asunto. Nadie, la gente, mis seguidores en Twitter, notaron que se había cortado el programa, pero nadie sabía nada y ciertamente nadie habló nada. Alberto Fernández no dijo nada, así se lo explicaba, nadie dijo nada, nadie dijo absolutamente nada. Entonces yo fui el que lancé en Twitter, señores, el programa lo robaron y lo cortaron por orden de Debido. Bueno, de hecho yo fui más allá y dije por orden de Cristina. Y eso fue lo que generó absolutamente todo el escándalo que al día siguiente fue columna en la etapa de los dos periódicos más importantes y un escándalo impresionante que se derivó de que ahora estoy aquí hablando con ustedes gracias a Guillermo. Pero el punto de todo esto, al final del camino, es que si yo no hubiera estado ahí o alguien con mi perfil no hubiera estado ahí, esto no hubiera trascendido. Y esa es la parte que hablaba Otto Reich, de que aquí en Estados Unidos y en el resto de América Latina no se conoce. O sea, tiene que venir alguien de fuera, un extranjero, a embarrárselos en la cara, porque si no, para ellos es de lo más normal, es cosa de todos los días y no trasciende. Y ese es el punto que yo quería hacer aquí. Vino a trascender porque alguien de afuera fue y se los enseñó, porque de otra manera nadie hubiera hecho nada al respecto y esto no hubiera sucedido. La historia termina que al día siguiente, después del escándalo que se armó, ellos no pensaban, o sea, lo hicieron con tanta comodidad y con tanta desfachatez que jamás pensaban que esto iba a trascender. Y después trascendió de tal manera, de hecho le dio la vuelta al mundo de la noticia, que salieron el pobre jefe del canal, bueno, el pobre no tiene nada, el pobre Daniel Haddad, pero lo que te quiero decir es que al día siguiente, a mí me queda claro que Daniel Haddad, el dueño del canal, recibió dos llamadas fundamentales. La primera fue, me cortas ese programa en ese momento, y después de que se armó el escándalo, y esto es una conjetura mía, pero me queda claro que al día siguiente el pobre sale al aire a decir, no, lo que pasó anoche fue un error técnico, asumo la responsabilidad, pero fue un error técnico, estábamos fuera de tiempo, y fue un antes por el y después podemos hablar más de esto en la sesión de preguntas y respuestas. Yo quería hablarle con los datos de lo que nos contó Alberto. Efectivamente, el que planteó el tema ahí fue Asís. Asís es un escritor que fue embajador argentino en la UNESCO y fue secretario de Cultura en Argentina. Es un gran escritor. Y en realidad lo que se estaba planteando es que desde hace 2 meses se acusa al vicepresidente de la Nación en la Argentina de haber hecho unos negociados, de haberse quedado con testaferros por una empresa muy importante. Y lo que él dijo, y lo cual es absolutamente cierto, él ya había analizado este tema en septiembre del año pasado. Y es el hombre que más conoce sobre este tema, que estaba en las condiciones explicando los entretelones y las mentiras flagrantes que el vicepresidente se cortó. Y la otra cosa que acaba de explicar Alberto, que es muy importante, es la autocensura. Efectivamente, el niño canal, la Liga Dada al día siguiente, y simulaba que hacía un error técnico. Y si no hubiera sido porque se recogió lo que Alberto dijo, yo fui testigo de llamada del corte, muchas gracias por la exposición. Ahora tenemos un tercer ponente, que es Oscar Silveira. Oscar pertenece al Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de Información de América Latina, CERPAL. Y yo he colaborado con nosotros conversando sobre qué es lo que pasa en América Latina, del cual se habla. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a los organizadores por permitirnos estar aquí. No solamente para compartir con ustedes lo que es la situación comprometida que tiene la libertad de expresión, sino también poder contarles un poco lo que CERPAL hace como forma de ayudar a buscar una solución para lo que es la democracia en nuestro país.
En ese sentido, simplemente contarles, Certal es una organización independiente, no partidaria, nacida en 2010, bajo la iniciativa de Pablo Escotelaro y Alessandro Loguido, que nos acompañan aquí, porque valía la pena estar acá todos para conocerlos a ustedes y poder tener un contacto directo, que nació por la acumulación de la experiencia y la vida misma de lo que significa trabajar en los medios y en la relación con los poderes políticos o los poderes públicos. Y nació también en la necesidad de hacer algo concreto en lo que va más allá de lo que puede ser la presión, los diferentes grados de presión que existen en nuestros países a la prensa libre, sino también a lo que tiene que ver con la conciencia cívica y la conciencia básica de construcción de sociedades integradas y democráticas. Más allá del hecho concreto de la difícil relación que en todos los países tenemos entre los partidos políticos, entre el gobierno y entre los medios, hay un gran déficit, hay un gran problema que debemos de trabajar y por eso estamos trabajando nosotros, que tiene que ver con realmente construir, en algunos casos y en otros casos, reconstruir las bases sólidas para una sociedad democrática. Ese es el gran desafío que tenemos nosotros y nosotros lo hacemos de una forma práctica que queremos contarles en el caso argentino y también en algunas otras cosas que estamos trabajando. Nosotros trabajamos básicamente, como decíamos, en la defensa de la libertad y trabajamos en la defensa del derecho a la información. Generamos espacios de articulación entre lo público y lo privado, pero principalmente trabajamos a través de la comunicación. Creemos que la comunicación, el uso de los medios, el uso de la televisión, el uso de Internet, es la principal herramienta que tenemos para lograr una conciencia en la gente, que es la que en definitiva puede hacer los grandes cambios. Y en ese sentido, hay un dicho que nosotros utilizamos mucho, no sé el autor, pero es el uso popular en nuestro país, en Uruguay. Certal tiene sede en Uruguay y trabaja en casi todos los países de América Latina, en las asociaciones con representación directa, que dice: el problema no es la maldad de los malos, sino la apatía de los buenos. ¿Sí? Nosotros estamos trabajando justamente en levantar nuestra voz para llamar la atención a los que hoy están preocupados en otros temas y cuando reaccionan en defensa, pero reaccionan tarde. Nosotros creemos que tenemos que reaccionar ahora y por eso estamos acá pidiendo la ayuda. Necesitamos un trabajo, sí, preventivo en algunos lugares, como en el caso de Argentina, que vamos a hablar ahora, pero también, como hemos visto, y no voy a hacer más, porque lo han dicho muy bien, los casos realmente graves que vive América Latina, que son casos que nos vuelven, ¿no?, a una tentación totalitaria que nosotros pensamos que ya había historia en nuestro continente. Entonces vamos a ver en lo que tiene que ver con la presión, es una presión mucho más sutil que los casos de Ecuador y Venezuela, tiene que ver con Cuba, que es un espanto que hoy todavía convivamos con una dictadura en nuestro continente. Vamos a ver el caso del primer video, el caso, una síntesis de lo que es hoy la realidad de la libertad de prensa y la amenaza y la presión que el gobierno está haciendo en este país. Muy nazi, por así decirlo. La verdad me sonó a nazi. Uno mira el medio Clarín, o uno mira el medio de la Nación, en particular la nota de Valle, de Morales Claro, de Morales, te da cuenta que el hijo tiene que estar atrás de todas y cada una de las operaciones. El vicepresidente Maduro, que ahora empezó a recorrer algunos medios para defenderse y culpa al periodista. Lo mismo con la nota de Roa Silva, Blanc, Pandercoli. Pero pensar que la nación todavía está buscando, no sé, no voy a hacer una comparación externa, pero por lo menos lo está. Es la mafia que tiene por cabecilla al señor Héctor Magneto y que todos los días busca condicionar las acciones del Estado .
¿Qué pasa? El presidente cada vez que llega una pregunta se enoja con el emisor. Entonces, lo que pasó está moviendo cuando realmente me sale una vía perder. Es que las cosas se están. Y bueno, de pronto empezó la música, tocaba el programa, creo que era el propio Longobardi que estaba hablando en ese momento. Y que las cosas se están. Yo pregunté puntualmente quién dio la orden y a mí el equipo de producción me dijo la orden vino de Debido. Lo de la presidenta lo puse yo en mi Twitter porque Debido no va a hacer una llamada así si no es por la presidenta. Así es que al margen de que si la presidenta dijo no a la orden, al final termino es responsabilidad de la presidenta. Y que después se Mira, ese es un acto brutal de censura. Y jamás había visto algo así. Nunca. Nunca. Desde 1997 que estoy en esto, nunca había visto algo parecido. Es totalmente impresionante, es indignante. Por supuesto, es bochornoso. Bueno, voy a seguir rápidamente porque el tiempo tirando no solo en la televisión y tenemos poco tiempo más para comentarles tres ejemplos más de lo que hacemos. Es fundamental la articulación entre los diferentes poderes y entre los diferentes actores. En ese sentido, hemos trabajado. Esto es lo que hemos visto hoy, vamos a ver ahora, está a disposición de todos los medios, los distribuimos en los medios, se ve en toda América Latina. Segundo caso es el tema de la justicia. Y en ese sentido vamos a ver el segundo video que es el ejemplo de lo que estamos haciendo, tratando de ayudar a que la gente comprenda lo que es el valor de la justicia y además ayudarlos a defenderse ante el poder ejecutivo. Ahora no sirve. Claro que sirve. Hay que esforzarla, buscar el equilibrio. Ya ves. ¿Sabes lo que significa la balanza? No. La balanza significa la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es la forma que se dan las personas de hacer respetar sus derechos y los derechos de los demás. ¿Y cómo lo hacen? En las sociedades existe el poder judicial. Mira, existen tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Y eso qué tiene que ver con la balanza? La balanza es el equilibrio. A veces uno de los poderes interfiere con el poder judicial y quiere inclinar la balanza para su lado. Son flor de vivo. Ajá, son flor de vivos. La administración democrática independiente de la justicia es imprescindible para garantizar los derechos de los ciudadanos. Este es un mensaje de ser tan claro. Por una cuestión de tiempo no vamos a pasar un video porque me piden, es imposible. Lo que es Opinión TV. Opinión TV es un canal que se va a ver en toda América Latina con contenido disponible. Estamos después de esto, quienes quieren saber y tener información, le damos los vínculos, nuestras tarjetas para que lo veamos. Pero me gustaría cerrar con lo que es la campaña que se va a presentar en el foro que estamos haciendo en Miami el 2 y 3 de este mes por la libertad de expresión y que es bueno, un poco la razón también de que estamos acá y así
cierro nuestra exposición agradeciéndoles por su tiempo. El gobierno le echa la culpa de sus problemas a la prensa, castiga la libre expresión, le agrega a medios y a periodistas por informar, por opinar, le ejerce voz. Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que no quiere hablar, sino poder hacerlo de sus necesarios Esto se va a ver en toda América Latina a partir del 3 de este mes. Les agradezco muchísimo y gracias por la tiempo extra. Muchísimas gracias a todos. Nuestro último ponente es una víctima de la persecución a la prensa en América Latina, es un periodista y escritor boliviano que tiene en este momento prohibición de trabajar en este país. Autor de varios libros y él nos va a relatar qué es lo que pasa en Bolivia con la Buenas tardes. Hablar de Bolivia no es fácil, es un país complejo para quien vive en libertad como es los Estados Unidos. Para empezar con los temas, cuando se habla de libertad de prensa, privación de la libertad de prensa o ataque a la libertad de prensa, viene acompañada de dos facetas: la violación a la democracia y la violación de los derechos humanos. Y Bolivia tiene un camino. Hace rato alguno de los panelistas señalaba de que los países del ALBA caminan hacia el autoritarismo. En Bolivia se está consolidando el autoritarismo porque tienen en sus manos todo el poder, la asamblea, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entre los tres hacen una asamblea del partido oficial. No hay nada que extrañarse de ver a cualquiera de ellos o a todos juntos en las asambleas del partido oficial. Por lo tanto, la libertad, voy a leer porque tiene más facilidad de expresión oral. Yo siempre he escrito, así que me es más directo. Para Evo Morales, actual presidente de Bolivia, la democracia le significó las llaves para transformar una democracia naciente en el retorno de una dictadura inédita, compuesta con nuevos elementos como la dependencia con naciones gobernadas por tiranos: Irán, Siria, Libia, Cuba y Venezuela. Aliada al narcotráfico generalizado, la base social de Evo Morales indudablemente es el narcotráfico. Subvencionan sus grandes actividades. Hoy el narcotráfico es la actividad económica más grande que tiene el país y no se la puede vivir. El gobierno, a través de sus instancias, ha monopolizado la fabricación, comercialización y exportación del veneno del siglo. Es moneda de uso común, garantizada por el Estado, y finalmente alentó algo que era difícil en Bolivia, pero que existía: el odio racial. 500 años de la conquista española transformó en un odio a todo lo que es mestizo, siendo que él es parte de un mestizaje, porque tiene un apellido español.
arruinó los vestigios de la democracia formal con el propósito de saquear las diversas formas de corrupción que lo permiten. A ello debemos sumar unas fuerzas armadas y policía con utilización de los órganos judiciales, no dóciles ni independientes, sino militantes, activos de la política gubernamental. Supeditada al gobernante. Su primera tarea fue la de la nacionalización de los recursos naturales en busca de completar un apoyo de la clase civil. Luego transformó la constitución política del Estado, esa constitución que le había permitido a un indígena llegar al poder, ser elegido presidente, contar con una mayoría parlamentaria, no le era suficiente. Y transforma la constitución política en un traje a su medida, porque el gran tema de Evo Morales y los que lo acompañan es que ellos llegaron para quedarse. No es un viaje sin retorno. Quemaron las naves. Siempre lo manifiesta primero por debajo y hoy no se sonrojan en afirmar que ellos no saldrán nunca del poder. La segunda tarea fue la de eliminar toda la oposición política y económica, toda la oposición intelectual, política que podría estar actuando en favor del país, vive a lo largo y ancho de América, de toda América. Los vemos en los Estados Unidos, los vemos en Brasil, los vemos en Perú, los vemos en España. Bolivia está dispersionada en el sentido de lo que está sucediendo en este momento. Y no es suficiente eso, sino se individualiza y se criminaliza a todos aquellos que están afuera con diferentes matices, terrorismo, genocidio o corrupción. Son crímenes que los van bautizando a todos ellos para evitar que las propias naciones que los acogen les otorguen los asilos o los conviertan en personas no gratas. Democracia para Evo Morales es lo que piensan sus bases sociales, el grupo indígena, los sectores cocaleros, los sembradores de la hoja de coca, que son los que dan la línea, la guía, la matriz por donde tiene que conducir el gobierno de Evo Morales. Que se superponen a los intereses de clase, la comercialización de sus productos y licencias, sustituir a los factores económicos en formas de producción y de modelo de desarrollo. Evo Morales pretende hacer copias de lo que es Cuba, de lo que es Venezuela, pero le salen garabatos difíciles de que funcionen por la esencia misma de la composición social que existe en el país. En derechos humanos, el 22 de enero del 2006, en el primer discurso del presidente Morales, señaló una frase que le dio tranquilidad a la ciudadanía, que decía que mi gobierno será un gobierno sin muerte. 6 años pasan de eso y yo leí 80 muertos por enfrentamientos o selectivos por parte del gobierno. Y no se sonroja en afirmar
eran enemigos, eran terroristas, eran criminales o corruptos. No pueden echar el narcotráfico porque sería parte de la competencia, así que ellos monopolizan el tema del narcotráfico y es muy poco lo que hacen frente a la lucha contra el 80 muertos por balas del régimen de los pobres y de los indígenas y el cambio. No puede pronunciar en la palabra de derechos humanos, las cuales son violadas sistemáticamente en masacres, en marchas, en protestas, o con comandos o eliminaciones como el perpetrado contra 3 extranjeros en el famoso caso Rosas, que se lo señaló como mercenarios y terroristas sin que existan antecedentes que garanticen esta temeraria acción. El gran logro del gobierno de Evo Morales en materia de derechos humanos es haber sentado soberanía del temor, del miedo y el sometimiento de los que no comparten con él. La clase política mantiene un silencio cómplice parecido a la estupidez. La juventud busca refugiarse en otra forma como el narcotráfico. Hace pocos meses, Evo Morales, a la luz pública de todo, apaleó a mujeres, ancianos, en una marcha de indígenas que exigían el respeto de una zona ecológica determinada por índices. En el tema de la libertad de prensa, tiene 2 frases que señalan todo esto. Los medios de comunicación independientes de Bolivia son sus mejores opositores y que en el país existe demasiada libertad de prensa. La libertad de expresión es exagerada cuando a mí me tratan de todo. Los medios de comunicación dicen que hay que acabar con el excelentísimo asesino. Tengo que aguantarlo y con mucha paciencia a veces tengo que defender la infraestructura de los medios de comunicación en Bolivia indudablemente son producto de grupos económicos que por cuidar en ese entonces sus medios de producción, mantener relaciones con el Estado. Hoy tampoco se hace mucho conflicto en mantener la autocensura y obedecer fielmente los mandatos del gobierno cuando algún periodista le es incómodo. Indudablemente, esto, el tiempo nos quita mayor forma de expresión y de contar lo que está sucediendo en el mundo. Pero este es un pequeño bosquejo de lo que realmente está pasando con la triste violación que se realiza en Bolivia. La democracia, los derechos humanos y la libertad de expresión. Antes de limitar el tiempo de las preguntas, permítanme algunas reflexiones sobre el tema que estamos discutiendo. Una de las frases más comunes que decimos todos es: lo primero que ataca a un gobierno autoritario es la libertad de prensa. Los hechos demuestran que no es así. Los gobiernos van contra la prensa una vez que han ocupado los presentes y una vez que han sido. Es decir, el conflicto entre gobierno y prensa es un gobierno que dan todos los gobiernos formados por la policía, es un conflicto natural. Pero cuando hay independencia política, cuando no ocurre lo que nos contaba Andrés Páez, yo creo que Rafael Correa no sería independiente, llegó a poner independiente, sino independiente, pero no la hace.
Yo creo que este es el proceso. Tenemos que luchar por las instituciones, por la separación de los poderes, por la independencia política, tal como dice la Carta Interamericana. Y esto, yo quiero terminar con la famosa distinción de izquierdas y derechas. A mí ya no me importa izquierdas y derechas, me importan gobiernos democráticos y gobiernos democráticos. Un gobierno de izquierda como la Constitución chilena no me preocupa, un gobierno de izquierda como el presidente Mujica o el presidente Brasil no me preocupa. Pero sí me preocupa el caso de Panamá, que es un gobierno específicamente de izquierda, que sin embargo, en materia de corrupción, en materia de ataque a la libertad de prensa, hoy se pone en una zona de delito. ¿Por qué la prensa se molesta al gobierno? Es básicamente por tres cosas. Primero, porque una de las funciones de la prensa es la información. Acá aparece a través del derecho del ciudadano a la información. Y tenemos información sobre el gobierno, sobre la transparencia, sobre los actos de poder, sobre la corrupción. Y esto le molesta. A los gobiernos les molesta esta permanente denuncia que hacen los medios de comunicación. Segundo, porque hay una democracia. La democracia es un sistema de opiniones, tampoco le importa a los gobiernos democráticos. La prensa opine y la prensa promueve el tipo de discusión. Y el tercer tema es porque todos ellos necesitan un relato. Ellos interpretan la historia reciente, pasada, buscando la legitimidad de su propia revolución. Y en esto también la prensa crítica es algo que desmiente permanentemente este relato oficial que hace Hugo Chávez, Rafael Correa y Cristina Kirchner. Ese es otro problema importante. Hoy vimos los ataques específicos de la prensa. Creo que es estupendo el video que vimos sobre Argentina. Pero creo que hay otras formas. Ya no ha sido usar acá, pero creo que es muy importante. Porque además de atacar a la prensa independiente y política, todos ellos han construido un enorme emporio comunicacional. La presidenta Kirchner utiliza 3 veces por semana la cadena nacional. Con cualquier motivo, cualquier apertura, cualquier cosa nueva que se hace, utiliza la cadena nacional y nos somete a los argentinos a un permanente agobio respecto a su discurso. El segundo tema que utilizan es crear emporios periodísticos utilizando la publicidad oficial. Hay una cantidad de nuevos medios de comunicación de amigos del gobierno que solamente son viables económicamente por la publicidad oficial. Al mismo tiempo le escasea esa publicidad oficial a los medios críticos. Y en el caso oficial de Argentina ha hecho una maniobra que fue tomar el monopolio de las transmisiones del fútbol por televisión. Ha tomado todo el fútbol por televisión y todo el fútbol lo ve bajo el sistema de que el gobierno lo ofrece porque dice que el pueblo tiene derecho a ver fútbol sin ningún tipo de costo. Pero el bombardeo publicitario en eso que es para los argentinos el número 1 del programa es permanente respecto a la publicidad del fútbol. Y la última reflexión que quería hacer es algo que no quiero que pase desapercibido. El presidente Hurtado hizo una decisión muy clara hoy a la Cámara Interamericana Democrática, que efectivamente dice que la independencia del poder judicial y la libertad de prensa son elementos esenciales a la democracia y que todo gobierno debe tratar de promover. ¿Cuándo hemos visto una acción de la OEA para defender a la democracia o a la prensa americana? Nunca han movido un dedo. Pero es más, no es solamente este silencio, esta complicidad que hace, que nunca le haya preocupado lo que pasa con la libertad de prensa en América Latina. Si ustedes leen el último informe sobre democracia de la OEA que se publicó en el año 2010, hay 2 referencias a la prensa. 2. Una dice que uno de los problemas que tiene la prensa en América Latina es que es la que plantea la agenda democrática, la que lleva los temas a discutir. Y lo malo, dice actualmente, es que esos medios de comunicación pertenecen y responden a intereses privados. Y el segundo elemento dice, la prensa está bajo ataque en América Latina, está bajo ataque por el narcotráfico y el crimen organizado. Ni una mención para el país. En este caso, creo que no es tan grave lo que dice como lo que cae. Estas son las impresiones que ya se toman claras. Buenos días a todos. Yo soy Douglas Contreras, soy profesor universitario de Venezuela, en la Universidad Central. Soy economista. Más que una pregunta, me permito hacer una pequeña reflexión, dado que en el primer panel y en el segundo se han desarrollado una serie de patrones que están en común. Yo diría que esto prácticamente se constituye en una franquicia, vaya por el capitalismo.
capitalismo y todo lo que las ideas contra el capitalismo que pone, pero esto es literalmente una franquicia, donde existen unos métodos que se replican, una forma de información que se transmite de una forma consistente, e incluso se establecen redes de apoyo entre los mismos gobiernos. En último caso, todo esto percola y se viene a decantar en un solo tema, lo que en la literatura de la corrupción se conoce como el rent-seeking behavior. Es decir, todo está en función al control de los flujos financieros que se van a ir generando por el control de la información, por el control de la prensa, por el control de los agentes fundamentales de los sistemas que una vez que eran democráticos y lentamente se han ido socavando. Me viene a la mente dos cosas. El señor Julio Debido, el conspicuo actor en un escándalo conocido como el de los maletines, que ha venido siendo un trasego de dólares y maletines a través de aviones corporativos de PDVSA a Argentina para apoyar la campaña presidencial de Cristina Kirchner. Por tanto, este señor no es para nada desconocido en el caso nuestro. El señor Correa y el caso del dominio de la prensa tiene bastante en común con el tema del dominio de la renta del petróleo, el uso del ingreso fiscal que genera esto, las personas, agentes, e incluso la forma como está indicado en patrones de narcotráfico. Igual pasa en Venezuela. Los generales que están en la cota superior, en el mando militar, salvo pequeñas y honrosas excepciones, están indicados en narcotráfico, en ayuda con la guerrilla, en el uso de los ingresos fiscales. Por lo tanto, creo que una de las formas de combatir esta patrón de ataque a la prensa de información pudiera ser complementado con los esfuerzos que han venido haciendo el Departamento de Estado, la DEA, etcétera, etcétera, y afinando los alcances de la ley RICO. Porque yo sí considero que es una red de complicidades activas entre el señor Fidel Castro, porque parte del rent-seeking behavior viene del señor Castro para asegurar la renta petrolera venezolana y todo el patrón de intereses financieros que de esto se deriva. Pienso que el mejor control de las fortunas personales de los señores que están a cargo del Departamento de Seguridad de cada uno de estos países, de las fortunas que manejan flujos financieros, pudiera ayudar un tanto para ayudar a controlar toda esta situación y disminuir un poco o por lo menos que se sepa que están vigilados. Y eso ayuda. Complementa los esfuerzos de la prensa libre. Gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Eddie Gamboa, soy presidente de la Coalición por la Democracia, capítulo Bolivia. Yo pienso que es muy interesante esta iniciativa que tenemos de venir a compartir todos estos desagradables experiencias que están pasando en otros países, ¿no? Pienso que no es noticia nueva para ninguno de nosotros. En Bolivia está pasando prácticamente lo mismo. Antes que nada, quiero recalcar que no creo que nuestro presidente sea un gobierno de izquierda porque él maneja una empresa, solamente que maneja la empresa de la corrupción y del narcotráfico, con propaganda, televisión, publicidad y todo eso. Bueno, el motivo por el que estamos acá creo que es poder luchar contra esa corrupción. ¿No? Y pienso que lo poco que tenemos, lo poco que nos queda de libertad de expresión, deberíamos utilizar para poder presionar a esos gobiernos, y lo vamos a hacer mediante las organizaciones internacionales que están destinadas para eso. Lamentablemente, esas organizaciones como las Naciones Unidas y la OEA son organizaciones que tienen que dar respuesta a los gobiernos oficiales. Entonces, hemos tratado nosotros como coalición de tratar de abrir los ojos a estas organizaciones internacionales que deberían luchar por los derechos humanos y la libre expresión, y han sido simplemente vanas nuestras intenciones. 2 veces hemos tenido la oportunidad de querer tener audiencia con las Naciones Unidas y la OEA, y siempre nos han rechazado, siempre nos han dado una respuesta negativa. Entonces yo pienso que gracias a Dios estamos acá a oídos de miembros del Congreso americano, donde nosotros deberíamos presionar un poquito más para que esas organizaciones que están dirigidas a ese tipo de acciones de derechos humanos y libre expresión, a presionar a ellos para que también nos apoyen a nosotros, ¿no? Y utilizar una vez más los pocos medios que nos quedan para seguir presionando
a esos gobiernos totalitarios que nos están privando de lo más importante que tenemos como ciudadanos. Martin Anderson again. I wrote a book recently called Peoples of the Earth. It's about indigenous peoples in Latin America. And I'd like to make a point on what this, going back to before about creative connections, environmental groups are also very important. You can see that environmental groups that 3 or 4 years ago thought that maybe Evo Morales was doing something positive. Now see what Evo Morales is really doing in Bolivia. But this goes back to a question, as people who are looking at our societies, I think we have to have as best possible preparation for knowing the fuentes, the sources to whom we're going to. I see so many articles about indigenous peoples in Latin America, and you go talk to neo-Marxists in the United States universities and ask them their opinion. You're not going to get the truth about Evo Morales, who is a narco-leninista, from somebody who declares themselves in our own colleges and universities to be Marxists. It's very, I think Voice America is very, very good. The last year I was shocked when I heard that Evo Morales was the first Indian president in the Americas. Benito Juarez would be rolling over his grave if he heard that. I know Mr. Toledo in Peru would be very concerned to hear that he was not considered Indian, but Evo Morales is. And if you look at the environmental impact of what we do, if you really respect Mother Earth, look at the environmental impact of what narco-trafficking is doing in Bolivia, how it's polluting the rivers, how young kids, I used to have, before I lost my hair, I used to have long hair when I was a kid, and I went to Latin America, and I didn't have a whole lot of negative feelings about, drugs and things like that. Where I became very concerned personally was to watch 8-year-old Indian kids in La Paz taking that coca extract and narking themselves with it, and they've already got 2 strikes against them. And then I looked at, just one more thing. I looked today, and I know that in the Navajo Nation in the United States, they've got the biggest successful tribal justice system in the world. Nobody goes to the Navajo and asks them what's going on in Bolivia, and what this comic opera that they're doing in justice in Bolivia has anything to do with real indigenous beliefs. Why isn't the press reaching out to people who really know what they're talking about? Indians, and ask them what their opinion is about what's going on in Bolivia. This is transnational organized crime in Mexico, in Guatemala, in Peru, in Bolivia, organized against indigenous peoples. Thank you. I have a bit more specific question. What is so troubling about reports of erosion of past freedom that you present to us today is included amongst those bad actors is Argentina, which is a G20 partner in the region's 3rd largest economy. The Inter-American Press Association has strongly condemned the Argentine government's abuses of the press, including the expropriation of the nation's newspaper printing plant, which is Prensa. Putting that together with the expropriation of the Spanish oil company YPF, and abuses of international law and abuses of U.S. creditors, many in the EU and elsewhere are calling for the expulsion of Argentina from the G20 and replacement by Colombia or Chile. Could one of you please comment on that development? Thank you. Creo que el tema se aparta bastante de lo que es la libertad de prensa. It is very different from the freedom of press. ¿Hay alguna cosa? ¿Alguna pregunta? Buenos días, mi nombre es Alfonso Amas, soy estudiante de la Universidad de Washington. Últimamente en el mundo entero han surgido nuevas herramientas, como el Twitter, para que le dan una voz a la persona común. ¿Ustedes creen que los gobiernos que están
empecinados en controlar los medios de comunicación lleguen a dar un paso más y controlar la voz del ciudadano común, regulando cosas que hasta ahora han estado tan abiertas como Twitter, por ejemplo. De hecho, en el artículo 5 del proyecto de ley de comunicación que se tramita en el Ecuador, se dice lo siguiente: será medio de comunicación toda persona, natural o jurídica. Y claro, luego en el 71 y en otros artículos se hacen menciones de cómo controlar. Nadie habla en el proyecto de ley de Twitter, de redes sociales, de Facebook. Eso no se menciona, pero artificiosamente a través de varios artículos se llega a la conclusión de que efectivamente las redes sociales van a ser objeto de censura. No es de extrañarse que también hay un artículo en el que se menciona de que para formular un comentario en las noticias que se hacen en los periódicos virtuales hay que señalar nombres, apellidos, cédula de identidad, lugar de domicilio, creo que hasta el tipo de sangre o alguna cosa así. Es decir, es una forma de no solo de controlar, sino de censurar previamente a todo aquel que quiera expresarse. Así que no es de extrañarse de que de a poco y de una manera soterrada, como se está haciendo en el Ecuador, esas redes sociales también puedan ser de alguna manera objetadas por el poder, que lo que le interesa es transmitir una verdad única. En mi caso creo que a Correa le interesa que su verdad sea la que el país conozca, no que el ciudadano pueda escoger entre lo que dicen los medios oficiales, que son básicamente medios correístas, y el resto de periódicos o canales de televisión o radio, porque este no es un tema de medios de comunicación, es un problema de derechos ciudadanos. Es la gente la que tiene derecho a escoger qué canal de televisión mirar, qué radio escuchar, qué periódico leer, qué revista revisar. Es un problema de derechos esenciales de las personas. Y así creo que debe ser concebida esta lucha por la defensa de la libertad de expresión, de la cual además dependen tantas otras libertades, como la libertad de credo, como la libertad de asociación, que depende de la libertad de expresión, pero también de la libertad de información, que es la que configura la opinión pública, porque la opinión pública no es un patrimonio de las élites, es un patrimonio de la gente común y corriente, de los ciudadanos comunes y corrientes. Así que no es de extrañarse que esto vaya a suceder. Complementando un poco,